¿Qué tal, chicos del CIU? Bienvenidos a su cuarta sesión de Historia de la Educación. Por favor, escribe tus apuntes, recuerda que se toman en cuenta. Seguimos con algo muy importante, la educación positivista en México, la disputa por la construcción de la nación. Las raíces de la disputa educativa mexicana se encuentran en el periodo de la colonia, cuando la Iglesia Católica fue desplazada de la tutela mayoritaria de la alfabetización y la enseñanza, debido a la necesidad de inculcar a los súbditos la obediencia al Estado colonial. Aunque la Iglesia Católica sostenía una serie de principios morales y religiosos de aplicación social, no había una disputa abierta con el Estado colonial. Existía competencia entre ambos, lo cual permitió el desarrollo de una relación integradora. Dicha relación tenía la finalidad de convertir a México en una colonia desarrollada que compartiera valores políticos semejantes a España, entre los que se encontraba el catolicismo como elemento cohesionador y civilizador. En el siglo XVIII comenzaron a difundirse las ideas de positivismo ilustrado en el tema educativo, impulsadas entre 1759 y 1788 por las reformas de Carlos III. Estas promovían una educación fundamentada en la racionalidad y proponían la separación de los dogmas católicos de la enseñanza. Más tarde, con el contagio de los ideales de la Revolución Francesa, se expandió el pensamiento ilustrado que concebía a la educación como el motor del progreso, con altos poderes de transformación social y política, que debía ser accesible a todas las clases sociales. En este periodo, el Estado mexicano se armó de una serie de ordenamientos jurídicos que comenzaron a estructurar los fundamentos de la educación como vía para la formación de la ciudadanía política, pero no estaba en discrepancia con el catolicismo como religión del Estado. Sin embargo, cuando las corrientes del liberalismo empezaron a propagarse, tuvieron como efecto que la libertad de culto y de enseñanza, así como la separación iglesia-estado, quedaran plasmadas en las leyes subsecuentes. Por ello, en los siglos XIX y XX, las relaciones entre la élite política liberal y la élite religiosa fueron mayoritariamente desintegradoras. Benito Juárez y la construcción de la estabilidad política tiene un papel fundamental. La estabilidad del sistema político comenzó a desarrollarse en el periodo conocido como la República Restaurada, en 1867-76. La cuestión principal era llegar a un punto de conciliación como la facción conservadora. Los temas que requirieron atención fueron construir el Estado, unificar ideológicamente a la población e instruirla, y obtener independencia económica y política para evitar un nuevo golpe de Estado. Una de las primeras estrategias que empleó la élite política liberal, a partir obviamente del 67, consistió en la designación de los candidatos por caudillos locales y por los gobernadores para ocupar cargos políticos, los cuales eran ratificados por el presidente. Dicha estrategia resultó de gran utilidad para Juárez. Con ella pudo concebirse en presidente constitucional en el 67 y más tarde le permitiría reelegirse. Se reorganizó el gabinete en diversas ocasiones para moderar ideológicamente las políticas del gobierno. Se redujo al ejército de 60,000 a 20,000 integrantes, con lo cual se controló la posibilidad de revueltas iniciadas por los militares y se pudieron obtener recursos para financiar el proyecto educativo positivista. La convocatoria del 14 de agosto de 1867 contenía en el artículo 9 otras estrategias: la creación de 2 cámaras y la posibilidad de que el Ejecutivo tuviera derecho a veto en las disposiciones en cualquiera de ellas. La convocatoria anunciaba el periodo de conciliación con la Iglesia Católica, al permitirle elegir y ser electa para diputaciones. Ambas medidas no fueron aceptadas por los gobiernos locales. Desde distintas perspectivas, estas medidas fueron percibidas como traición por la tregua con la facción conservadora y por el interés de Juárez de conservar el poder. Pese a los intentos legitimadores de la propuesta de reforma, el 8 de diciembre de 1867, el presidente decidió retirarla. Entonces, otra medida se implementó el 13 de octubre de 1870, con el concreto de la ley de amnistía a aquellos que hubieran propiciado la instauración del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Como resultado, el arzobispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, principal colaborador del Segundo Imperio, regresó a México el 12 de mayo de 1871, junto con otros exiliados. También se suavizó la aplicación de la ley de 1863 sobre el embargo de las propiedades a los traidores de la patria. Se suspendió la aplicación de las leyes de reforma sobre el culto religioso y las tierras comunales, y se permitió la reorganización económica de la Iglesia mediante el pago de los fieles para el perdón de los pecados por haber adquirido bienes eclesiásticos con las leyes de reforma. Entonces, paralelamente, el gobierno juarista permitió que la Iglesia Católica comenzara a establecer diversos espacios. El 28 de diciembre de 1868 surge la Sociedad Católica de la Nación Mexicana, que tiene por objetivo proteger y propagar la religión católica y atender la educación confesional.
Esta organización se diversificó dando lugar a la Sociedad de los Señores y la Sociedad Católica de las Señoras. Esta última llegó a contar con más de 60 filiales operando en el país y se interesó particularmente en educar a las mujeres. Surgieron diversos periódicos católicos que, además de los existentes en las entidades federativas, lograron transmitir los valores del conservadorismo católico, lo cual permitió que la facción conservadora católica se mantuviera pacífica y sin oponerse al gobierno, y que desde diversas organizaciones, varios materiales didácticos, instituciones educativas y publicaciones en periódicos continuara transmitiendo sus valores religiosos, morales y políticos, que lograrían ser dominantes durante el gobierno porfirista. Entonces nace la formación de ideología positivista. Para materializar la estabilidad política se llegó a la conclusión de que las leyes y las medidas políticas no eran suficientes para que la sociedad se sometiera al poder del Estado. Se determinó que la educación transmitiría a la población la unidad nacional, haría del liberalismo de la ideología oficial y moldearía los rasgos distintivos del mexicano liberal. El positivismo lograría que sin coerción perceptible se sumara a los individuos al proyecto político, económico y social de la élite política liberal. El positivismo que se desarrolló en México es una corriente de pensamiento fundada en Augusto Comte, que resumía este postulado como una herramienta que requería una doctrina orgánica fundamental, una educación conveniente y un espíritu de cuerpo notable. La educación tomó relevancia, puesto que consistía en un sistema entero de ideas para preparar a los individuos a la orden social en que habrían de vivir. Para lograrlo, proponía la estructuración de una sociedad que defendiera el amor por principio, el orden por fundamento y el progreso como finalidad. Entonces, estas ideas resultaron novedosas para los intelectuales mexicanos, quienes consideraban que el país necesitaba un sistema educativo que permitiera modernizar y pacificar. De acuerdo con Hale, aunque el positivismo comenzó a hacerse visible en México a partir del 67, desde la década del 1840 existía una empatía de los políticos mexicanos hacia esta corriente de pensamiento, principalmente Mariano Otero. Otros consideran que el primer contacto con el positivismo se estableció con Pedro Contreras Elizalde, quien ingresó en 1848 a la Sociedad Positivista en París. Bien, en 1867, tras el triunfo de los liberales, Benito Juárez presenciaría en Guanajuato la oración cívica de Gabino Barreda, quien aplicó la ley de los 3 estadios para analizar la historia política, Voces y Silencios, Revista Latinoamericana de Educación, volumen 8, número 2, Planteamientos Mexicanos. Tal fue el impacto de la oración que Juárez le solicitaría estructurar un programa para reorganizar la educación en el país. Prontamente se integraría una comisión con Pedro Contreras Elizalde que daría inicio a la educación positivista. Hasta aquí. ¿Qué actividades vamos a hacer el día de hoy? Pues después de realizar tus apuntes del material que se encuentra en Classroom, deberás realizar un resumen de las leyes que se presentan, además de investigar las acciones educativas de José Díaz, Covarrubias y Patricio Tagle. Todo lo puedes realizar en la libreta y presentármelo como evidencia. Eso es todo por el día de hoy. Excelente día.